Bueno, vamos a orar en esta mañana. Y como íbamos saludando a cada uno de ustedes que está allí en este tiempo, les bendecimos y vamos a orar. Es que a veces este medio tiene sus fallitas y como se bloqueó el video en vivo, entonces vota a muchos, pero vamos a orar y a agradecer al Señor por este tiempo, a darle gracias por tenernos aquí, por permitirnos ponernos en pie en esta mañana. Entonces bendecimos a cada uno de los que está allí, por nuestros hermanos de Boitá, nuestros hermanos de Santa Librada y nuestros hermanos que están en diferentes lugares. Les bendecimos en esta mañana por acompañarnos en este tiempo de oración. Vamos a orar allí al Padre, nuestro Padre Celestial. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos sustentas, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tus manos están sobre nosotros. Agradecemos en esta mañana que sabemos, Dios, que podemos comenzar este día buscando tu rostro, buscando tu presencia en este tiempo, amado Señor. Padre, nos hemos determinado estar delante de ti, hemos determinado venir, Señor, a tu presencia, hemos determinado habitar en la presencia tuya, amado Señor. Hemos determinado, Señor, presentarnos delante de ti en esta mañana, Dios. Padre, invocamos tu nombre, Señor. Oh Señor, reconocemos que tú eres nuestra ayuda, eres nuestro sustento, nuestra fuerza, Dios. Eres la fortaleza de nuestra alma y de nuestro ser. Padre, clamamos a ti en este tiempo. Agradecemos las muchas misericordias tuyas que han estado sobre nuestra vida, han estado sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, Señor. Gracias porque tú, Señor, has hecho germinar la tierra, Señor, porque has dado el rocío del cielo, has enviado la lluvia a su tiempo, Señor, y has hecho producir, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que en este tiempo te busca, que en este tiempo se presenta delante de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que clama a ti, Señor, y se presenta en este momento, oh Dios, en tu presencia. Aquí estamos, Señor. No buscamos, Dios, la ayuda de los hombres, buscamos tu favor y tu misericordia, Señor. Padre, no buscamos, Dios, a personas, buscamos al Dios creador del cielo y la tierra, aquel que dice la escritura que no da nuestro pie a resbaladero, ni se duerme el que nos guarda, Señor amado. Gracias, Dios mío, porque no desmayamos, porque permanecemos prendidos de tu mano, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que allí en casa levantan su voz, claman, Señor, delante de ti, levantan sus ruegos, sus súplicas, Señor, porque la Biblia dice que Jesús en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas, oraciones, aquel que le podía liberar, Señor, aquel que le podía escuchar. Y nosotros hoy en esta mañana levantamos oración y ruego a aquel que nos escucha, que nos atiende, aquel que inclina su oído para atendernos en este tiempo. Gracias, Padre Celestial. Adoramos su nombre en este tiempo. Bendecimos su nombre. Reconocemos que eres nuestro Dios, Señor, que tú obras en medio de cualquier tiempo, que como dice el Salmo, nuestros tiempos están en tus manos, Señor. Tú sabes, Dios, Padre, lo que vivimos día a día, lo que enfrentamos cada mañana, la lucha, Señor, que combatimos en nuestra vida constantemente. Tú sabes, Señor, amado Dios, que cada día, Dios, necesitamos tus fuerzas, renovar nuestras fuerzas en ti. Necesitamos que aumentes nuestras fuerzas como el búfalo, como dice la Escritura. Señor, que tú sustentes nuestro ser y nuestra vida en esta mañana. Gracias, Dios, por la obra tuya. Gracias, amado Señor, porque tú estás obrando en este tiempo, Señor. Estás obrando en nuestras vidas, estás obrando en nuestras familias,
en nuestros hogares. Estás obrando, Señor, en medio de tanta adversidad. Tú estás obrando, Señor. Padre, te son conocidos nuestros tiempos, Señor. Te son conocidas nuestras peticiones y nuestras oraciones. Señor, que suceda como sucedió cuando el pueblo estaba en cautividad, estaba en esclavitud, Señor, en la tierra de Egipto, que dice la palabra que a causa de su opresión el pueblo clamó, y tú, Dios, dice la palabra que tú les oíste, Señor, les reconociste, y no solo les reconociste y les oíste, Señor, sino que descendiste para librarles. Que nuestra oración, Señor, sea el medio por el cual tú nos oyes, nos reconozcas en esta mañana, y no solo nos reconozcas, reconoce a tu hija, a tu hijo que clama en este tiempo, que está allí orando, que está allí intercediendo. Reconócenos, Señor, en esta mañana a través de la oración, que por medio de la oración seamos reconocidos en ti, y no solo reconócenos, Señor, sino que tú desciendas para liberarnos, Señor, desciendas para obrar en medio de nosotros, Señor, desciendas para obrar en medio de nuestros hogares, Señor, de nuestra familia en este tiempo. Desciendas para obrar, Señor, allí donde se encuentran tus hijos orando en esta mañana, Señor, donde estamos, Señor, en el lugar de nuestro encuentro, que es la oración, Señor amado, en Jesús, Padre celestial. Gracias, mi Dios, te bendecimos hoy y agradecemos, Señor, porque sabemos que tú atiendes, Señor, al que se acercan a ti en oración. Señor, no dejamos de orar por nuestros enfermos, Señor, de clamar por ellos, Señor, para que tú obres allí donde ellos se encuentran, en casa, en los hospitales, Señor. Tu mano se extienda allí donde ellos están. Señor, venimos como aquel hombre que te dijo, una palabra tuya bastará, Señor. En este día, Padre, de martes, Señor, venimos a decirte en oración que una palabra tuya bastará, Señor, para ellos, allí donde están, Señor, hospitalizados, o donde están en sus hogares, Señor. Una palabra tuya bastará, Señor. Padre, oramos por esa palabra, Señor. Oramos por esa palabra tuya, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Oramos, Dios eterno, para que tú les visites allí donde se encuentran, Señor. Padre, cada uno de nuestros enfermos los recordamos delante de ti, Padre celestial. Oh Dios, así es, Señor, Padre, la vida de Álvaro, Señor, allí donde se encuentra, Padre celestial. Oh Señor, reconocemos que si hay alguien que puede hacer algo, eres tú, Señor, que tú puedes restaurar, que lo que es imposible para los hombres, para ti es posible en ese tiempo, Señor, que tú puedes glorificarte en los cuerpos, Señor, en ese tiempo, Señor, que tú puedes glorificarte, Señor, en los pulmones en esta mañana, Señor. Padre, les reconocemos ante ti, y Señor, pedimos, Dios, en esta mañana que te glorifiques tú, que obres tú, Señor, conforme a las muchas misericordias y a las bondades tuyas, Señor. Padre, una palabra tuya bastará, y esta mañana en oración lo decimos, Señor, hoy, lo reconocemos, Dios, que tu palabra será suficiente para hacer nuevas todas las cosas, transfusiones de sangre, Señor. Sí, Padre celestial, podrás, Señor, renovar páncreas, renovar colon, Señor, renovar hígados, pulmones. Es, Padre celestial. Señor, oramos que la voz tuya salga, Señor, se pase la tierra, Señor, y traiga libertad, traiga, Señor, una obra nueva. Tu palabra dice, yo hago nuevas todas las cosas.
en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre celestial. Padre, gracias a aquella persona, Señor. No conocemos sus nombres. Gracias, Padre pero están a punto, Señor, de un paro respiratorio, tal vez. Sí, Padre personas que están con temor noche. de ir, amado Dios, a una UCI. Así es, que tal vez Padre, no encuentren una UCI. Ellos, Señor, Ten misericordia de Colombia, Señor. Que obre, Señor, en nuestra situación. En el nombre de Jesucristo, sí, Señor. Padre celestial. Padre, los ponemos, como decía el apóstol Dios, Pablo, delante de haciendo ti, memoria de vosotros en mis oraciones. Así es. Hoy hacemos memoria de ellos, Así de es, Héctor, Padre, de María Eugenia, de Álvaro, Señor, Padre en el nombre de Jesucristo, así Señor. Es, Señor. De Natalí, Señor, Estela, para Señor, que obres de mi hermana Estela, amado Dios, del Padre, de mi hermano Edgar, así Señor, es, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, que haya una restauración completa. Señor, ahí donde están mis hermanos, que nombran Dios, hoy, Señor, hermano, levanta tu voz al cielo, nómbralos delante del Señor con nombre propio. Así es, Señor. Señor, presentamos juntamente enfermos hoy Padre, delante de tu presencia, para que la palabra del Señor, donde estén, puedan estar en hospitales, donde estén, Señor, tal vez gente con temor de no querer ir a un hospital. Señor, oramos para que tú envíes tu palabra, los sanes y los rescates de ruina en el nombre de Jesucristo. Trasciende el espacio, trasciende la materia para glorificarte en el nombre de Jesucristo, Señor. Ponemos nuestros hermanos en tus manos, familiares, Señor, personas, vecinos, Señor, que mis hermanos hoy traen delante de este altar para que en el nombre poderoso de Jesús tú te glorifiques, retrocediendo, Señor amado, toda obra, amado Señor, de enfermedad, Señor, y renovando nuestra salud para gloria tuya. Te damos gracias porque no solamente sanarás los enfermos, sino que también salvarás, Señor, personas, y también, Señor, preservarás la salud de mis hermanos. Señor, gracias porque nos has mantenido sanos también. Señor, te damos la honra y la gloria, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús el Señor. Así es, amén. Y amén, amén. No dejamos de orar, de clamar al Señor, que Dios tiene cuidado de todas las cosas y sabemos que Dios sabe lo que está haciendo y cómo está orando en este tiempo para con nosotros. Vamos a meditar en su palabra y allí ya hay unas peticiones y al final estaremos levantándolas delante del Señor, clamando por ellas para que Dios sea obrando en medio de este tiempo, en estas situaciones. Amén. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor. Bueno, oramos en esta mañana, que Dios sea glorificándose, y así lo estará haciendo el Señor, así lo va a hacer, confiemos. Dios va a hacer las cosas mejor de lo que le estamos pidiendo. Ya, confiemos. Daniel capítulo 5, por favor, busque el libro de Daniel, libro del profeta Daniel capítulo 5. Libro del profeta Daniel capítulo 5. A todos los que están allí conectados, que Dios los bendiga grandemente. Nos alegra tenerlos presentes en esta comunión, en esta compañía de oración. Que de verdad no es que Dios nos escuche más a unos que a otros, es que nos colaboramos somos compañeros, somos colaboradores de oración. Ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes. También no debemos olvidar nuestro país. ¿Ya? Seguimos orando por Colombia, orando por toda esa situación que parece como que la normalidad de sacar la gente a la calle, de que Colombia ganó. Puede ser que nos distraiga un poco, pero de verdad siempre están hasta ahí estas dificultades. La iglesia, por eso la iglesia siempre, la labor de la iglesia, toda la vida es orar
con estallido social o sin estallido social, con paro o sin paro, siempre la iglesia debe orar y predicar el evangelio. Sí, siempre. Nunca nos olvidemos de eso. Siempre ha sido la tarea de la iglesia. Entonces por eso estamos acá en estas mañanas, orando. Vamos a leer este pasaje especial de Daniel capítulo 5, nos habla hoy. Le vamos a apuntar algo muy especial de Daniel. Dice, el rey Belsasar, Daniel 5:1, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata. Cuando dice que el gusto del vino ya estaba con las copitas en la cabeza. Ya estaba un poquito. Ya mi mamá contento. Dice, y mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, que en realidad era su abuelo, dice, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Entonces ahí nos está narrando que Belsasar estaba en una especie de agasajo, de fiesta personal, pero la diferencia fue que esta vez mandó traer los utensilios del templo que había traído Nabucodonosor, cuando trae cautivo a Judá y lo trae cautivo a Babilonia. Acuérdense que trajeron todos los utensilios del templo, que eran cosas consagradas a Dios. Y ahí hay que hablar de la consagración. Cuando se ha determinado para una función, y eso pasa hasta con el cristiano. Amén. Que Dios lo consagra, lo llama y lo consagra para una función determinada dentro de su pueblo, y termina usándose el instrumento para otra cosa. Amén. ¿Sí? Entonces pierde su consagración. Entonces aquí lo que está pasando es eso. Le dieron uso a los utensilios del pueblo, de los utensilios del templo, que no habían sido creados para ese uso. Y ese paréntesis que vamos a abrir ahí. A veces uno cae en eso. Miren, me acuerdo que hubo un rey, creo que fue Asa, cuando en el mejor tiempo dice que tenía oro, plata, piedras preciosas por el botín que había tenido en las guerras. Y dice la escritura que tomó lo que había consagrado y lo metió al templo. Lo dedicó a Dios, dice la escritura, que lo dedicó a Dios. Y después en otra batalla, pasa el tiempo, una batalla, y dice la escritura, que le paga a alguien para que venga a defenderlo. Y le paga de lo que había dedicado o consagrado a Dios. Y eso muchas veces tomamos. A veces nos pasa lo mismo. Mire, a veces nosotros como padres dedicamos nuestros hijos a Dios. Y venimos el día, pequeñitos los traemos. Los traemos al templo. Los presentamos. Los presentamos. Muchas veces solamente los traemos para presentarlos. Y la gente viene, los presenta y los consagra a Dios. Y después vuelve y lo toma para ellos. ¿Sí? No vuelve a traerlos a la iglesia. Sí. No tiene una cultura bíblica dentro de la iglesia. Porque listo, como papás traemos nuestros hijos, esa es nuestra. Mire esto, José lleva a Jesús al templo. No es Jesús quien lleva a María y a José, o a José y a María al templo.
a los 12 años, que era una edad tan importante para los judíos, que era como una declaración pública de que mi Dios iba a ser el Dios de mis padres. Es José y María quien llevan a Jesús al templo. ¿Ya? Hoy hay que preguntarnos hoy como padres dónde llevamos nuestros hijos. Sí, claro. Por ejemplo, hay otro ejemplo también, el de la mamá de Samuel. ¿Sí? Sí, señora. Ella oró y le dijo, si tú me das un hijo, será para ti. Cuando el niño lo desteta, dice la escritura, lo lleva y lo deja en el templo, consagrado totalmente al servicio del Señor. Y usted ve que cada año, aunque a Ana le costó, porque ella no tenía hijos. Y era el único que quería, entonces, el que estaba pidiendo. Y era o creerle que Dios podía darle más, o sencillamente ya lo consagre al Señor. Porque ya. Cuando Elí le da la promesa y le dice, Dios te dé más hijos, ella no está pensando en tener más hijos. No. Está diciendo, solamente tengo uno, y ese uno lo entrego, lo consagro al Señor. Y vemos la actitud que cuando lo está, dice la Biblia, que lo lleva y lo deja en el templo, lo deja ahí, ¿sí? Y dice la escritura, y cada año subía y le llevaba una túnica. Amén. Pero allí permaneció Samuel. Entonces, a veces no tenemos ni la actitud de José, ni la actitud de Ana, ¿sí? Sino que los llevamos a muchos lugares, menos al lugar que deberíamos correr para llevar. Ahora, mire, o a veces tenemos la actitud de los papás de Sansón, que sabían, consagraron a Sansón, pero después los mismos papás le buscaban la esposa filistea que a Dios no agradaba. Pues eran los mismos papás que fueron a buscarle la novia de un pueblo que no agradaba a Dios. Y si alguien sabía los requisitos que tenían que cumplir Sansón, eran los papás, porque cuando Dios les habla de Sansón, le da la lista de requisitos que debían tener. Papá de Sansón pregunta, ¿qué hemos de hacer con el niño? Hace una buena pregunta, pero la olvida después. Y el ángel le dice, tiene que guardarse de todo producto de la uva. Será nazareno a Dios. Nazareo a Dios desde el vientre de su madre. Se guardará. Y los nazarenos tenían que guardarse de cadáveres, de tocar cadáveres. Tenían la consagración de Dios sobre su vida. Tenemos que cuidarnos de eso, porque sabe que aún en estos tiempos eso se ve muy fuerte. Porque hay gente que se quedó congregando virtual. Amén. Y no piensa en sus hijos, sus esposos y todo eso. Y oígame esto, y no nos da temor ir a otros lugares. Por ejemplo, ya esta semana los niños andan a vacaciones, usted va a ver la cantidad de niños saliendo a pasear, y está bien, no está mal, pero sí nos da temor traerlos a la iglesia, a adorar al Señor, a buscar rostro del Señor. Entonces, ¿qué mensaje indirecto estoy dando a mi hijo? Que es primordial otras cosas antes que Dios. Y eso es un buen dilema. Yo no sé Dios por qué no está yendo para allá, vamos a ir por esta línea. Y escúchame, no es tanto lo que digo, porque hay mensajes más fuertes, mis actos hablan más fuerte que mis mensajes, hay mensajes indirectos que damos. Entonces, lo que decíamos ahora, no está mal ir a pasear, excelente, ve a pasear. De hecho, si usted puede, hágalo, porque también los niños han estamos ministrando a Dios cuando estamos en familia. Pero da prioridad a Dios. Con la misma prioridad. Amén, porque tú estás consagrado a Dios. Que usted saca para otras cosas, con esa misma prioridad, enseñémosles a nuestros hijos a amar a Dios y a buscar a Dios. Y eso, más que transmitirlo con palabras, se enseña con la vida. Por eso la Biblia dice, Samuel permaneció en el templo y los papás iban cada año, como era costumbre de la ley, y sacrificaban, y por ahí derecho lo visitaban. ¿Qué le estaban diciendo? Totalmente, ellos adoraban a Dios. Era imposible que Samuel, tarde que temprano, no conociera a Dios. ¿Por qué? Porque veía las actitudes correctas de unos padres que temían al Señor. Entonces, lo mismo José con Jesús. José hizo una tarea tremenda con Jesús. Era imposible que Jesús no fuera despertando a lo que era
Sí, José totalmente, Amén. usted lo ve, llevaba a Jesús en el templo, lo presentó a los 8 días como era, lo circuncidó, Amén. todo lo cumplió José con Jesús. Todo lo que decía el Deuteronomio 6, estas palabras las repetirás a tus hijos. O sea, lo que consagraban al Señor era dedicado al Señor y no se volvía a tomar. Cuando lo que estamos leyendo del rey Belsasar, ¿qué provocó la ira de Dios? Porque podemos seguir leyendo. ¿Qué provoca? Que tomaron lo que era consagrado para Dios y le dieron otro uso. Mire, y aquí cae esto, iglesia. Muchas veces uno deja de consagrar aún sus finanzas a Dios. Sí, claro. Y terminamos dándole cualquier otro uso. Y aún nuestra propia vida. Hay muchas cosas, muchos factores que deben ser consagrados totalmente al Señor. Por ejemplo, nuestra vida, lo que vemos. ¿Qué vemos? ¿Qué programas de televisión vemos? ¿Qué películas vemos? ¿Por qué? No dice, no, ¿por qué, pastor? Es que no hay que ser religioso. No estamos hablando de religioso, estamos hablando de que tú tienes una vida consagrada a Dios, consagrada. Por eso, dentro de nuestros templos, cuando no se percibe, nuestras iglesias más que todo, y la iglesia del Señor no percibe su consagración, por eso vemos jóvenes que tocan un instrumento dentro de la iglesia, pero luego salen a tocar para afuera, como si no pasara nada. Y no es que, escúcheme, y no es el debate si las canciones del mundo son malas o son buenas, o que si tienen mensajes subliminales y van a entrar a su no. Esa no es el dilema de esta pelea. Es esto que tú y yo somos consagrados a Dios. Porque si usted Dios no usa aquello que no se consagra. Jamás. Mire, hubo unas concubinas, escúcheme acá, no se me vaya del hilo. Hubo unas concubinas. David tiene unas concubinas, las concubinas del rey, y nadie más podía estar con ellas sino el rey. Y eso era una costumbre antigua. En el tiempo de Esther, usted y yo lo podemos ver también, que en el tiempo de Esther, el rey tenía concubinas y las llevaban a palacio y las cuidaban eunucos. Y los eunucos eran gente, la característica de ellos también eran que eran circuncidados y eran hasta, ¿cómo es que se llama? Hay una palabra, castrados. Sí, claro. Eran castrados, ¿para qué? Para evitar la tentación de ellos tocar las concubinas del rey, de poder abusar de ellas, porque si abusaban de ellas, el rey no las volvía a tener en cuenta, a mirar. Hubo el rey David escapa, porque su hijo lo quiere matar. Eso está en Samuel, segundo libro de Samuel. Su hijo lo quiere matar. Su hijo Absalón. Tendríamos que hablar mucho. Son muchas cosas, escúcheme. Las iba a sacar. Sale corriendo David. Y David deja cuidando la casa a sus concubinas. Deja cuidando la casa, dice la escritura. Y lo primero que hace Absalón cuando llega al templo es abusar de las concubinas de su padre. En la azotea, dice que pone una azotea, en la azotea arregla todo para abusar de las concubinas de su padre. Todo el mundo se da cuenta, dice que todo el mundo se da cuenta a la luz del pleno sol. Y eso tenía que ver algo, también era como una especie de juicio contra David, porque David también toma una mujer que está en una azotea, sí, claro, que es Betsabé, y él lo hace en secreto, pero este hombre lo va a hacer en público. Y Absalón, pasa algo con Absalón. Pasa eso, abusa de las concubinas de su padre. Cuando viene el rey, vuelve a tomar el lugar. Cuando David recupera, dice la escritura que las decretó a viudez perpetua. Nunca más las volvió a conocer. Pero sabe que si hacía el rey, les daba su alimento, las sostenía, pero nunca más
estuvo con ellas. ¿Por qué? Ya no estaban consagradas al Rey. Hay gente que dice, pastor, quiero que Dios me use. Jóvenes que han dicho, pastor, quiero servir a Dios en el ministerio. Pastor, yo quiero, ¿sabe cuál es el precio que tú y yo debemos pagar para esto? Consagrarnos a Dios. Y usted eso lo va a ver también aún en la dinámica de Levíticos. Cuando Dios llama a los sacerdotes, los consagró. Hubo toda una ceremonia para, le ungían el lóbulo de la oreja, el del dedo, el pulgar, el de los pies, la vestidura. Todo eso no es para que nosotros lo hagamos ahora, ¿no? O sea, que usemos aceite y toda cosa. Es simbólico, porque en ellos era con el aceite, pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Amén. Que es mayor. Y los separaban tanto tiempo allá. No podían ellos, por ejemplo, usted a leer el libro de Levíticos y dice, ellos se moría alguien, no podían sacarse al muerto, porque ellos, por causa de su consagración, de su separación para esa obra, no podían tocar cosas impuras. Entonces usted lo va a ver ahí, y incluso en los utensilios que se crearon para el tabernáculo fue igual, de tal material, el incienso debe ser tal cosa y tal otra, no puede ir otra especie más porque se lo dañan, no, eso era cada cosa, usted lo va a ver. Y si usted usaba, por ejemplo, un tazón dentro del tabernáculo, no podía usar ese tazón para la casa. Así es. Si usted, por ejemplo, el aceite de la unción era una fórmula. Una fórmula de especies aromáticas, de esto, aún el aceite también de la unción tenía una fórmula tan consagrada que nadie podía repetir esa fórmula para hacerlo en la casa, porque si lo hacía corría riesgo de que podía morir. Sí, claro. Entonces el riesgo, aquí estamos acentuando esto. Consagración total. Consagrar. Y ese es un tema que no pasa de moda. Amén. Porque esa fue la exigencia de Dios con el pueblo de Israel, y sigue siendo la exigencia para con la iglesia. Porque Dios le decía al pueblo, sean santos como yo soy santo. Eso habla de una separación total para determinado uso. Amén. Y es lo mismo que dice el Nuevo Testamento: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, esa exigencia no ha pasado de moda, como dicen nuestros jóvenes que dicen, eso ya pasó de moda. Uno va y busca una ropa y le dicen, no mamá, eso ya pasó de moda, ¿eso qué? Yo no sé qué. Y buscan otras cosas totalmente diferentes a las que uno tiene en mente. Pero óigame esto, la consagración nunca pasará de moda. Así que si usted tiene su vida y la ha consagrado al Señor, no le cambie el uso. Miren lo que pasó aquí. Todas las copas del templo les cambiaron el uso. ¿Sí? Lo llevaron eso es lo primero que vamos a ver, porque no tenemos más tiempo. Pero lo que hizo Belsasar fue cambiarles el uso. Y después seguiremos desarrollando qué pasó por haber cambiado el uso. Y cambia el uso porque eran los instrumentos consagrados a servir al Señor. ¿Sí? Y tomó esas copas y sirvió vino en ellas para usarlas en su fiesta privada. Y a través de eso, dice también la escritura allí, que daba gloria a dioses de madera. El versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, a otros dioses de hierro, de madera y de piedra. Escúcheme, ¿qué estás haciendo con lo que tú alguna vez consagraste al Señor? ¿Qué estás haciendo con tu vida misma? Hay gente que dijo, pastor, listo, yo no. Y hay gente que hace esto. Hay gente que dice, por eso yo no me comprometo, por eso yo no he prometido nada. No. Yo le decía el domingo a la iglesia, ya con lo que tú escuchas, ya estás comprometido. El saber hacer las cosas y no las hace, ya estás comprometido con Dios. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Con su vida. ¿Cuánto tiempo de tu vida dedicas a Dios? Tú que eres consagrado a Dios.
Cuando tienes el Espíritu Santo, el cristiano, cuando recibe a Cristo, tiene el Espíritu Santo, ya eso te hace consagrado a Dios. ¿Qué haces con tu vida? Por eso todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. ¿Por qué soy consagrado? Porque yo no me manejo a mí mismo, porque no vivo como quiero. Yo soy de otro, soy de Cristo. Y no puedo tomar lo que es de Dios y hacer con él lo que quiera. ¿Qué haces con tu vida, con tus pensamientos, con tu dinero? ¿Qué haces con todo esto? Por eso también la Biblia dice que somos templo del Señor. Vamos para allá. Porque ahora no estamos hablando de utensilios, estamos hablando de usted. Usted y yo somos los utensilios de consagración. Amén. ¿Sí? Usted y yo somos los que ahora, porque ahora no es lo mismo decir es que una copa que llevo al altar, una cosa. No, es usted y yo, esos utensilios están muy representados nosotros. Que nacimos de nuevo, que somos hechos iglesia del Señor y que tenemos una función, ¿sí? Determinada. Y la por función Dios. de nosotros es, hay gente que dice, pastor, ¿qué será mi propósito en la vida? Tú tienes un solo propósito, que es el propósito de todos los creyentes: glorificar a Dios, glorificar a Dios. ¿Y cómo? Entonces uno puede caer en eso. ¿Cómo es alguien que se ha consagrado al Señor termina haciendo actos que no consagran a Dios y que no corresponden a su consagración? Y vuelve uno y cae en lo de Samuel, porque usted va a ver ahí los dos ponentes, los hijos de Eli, que eran consagrados para ser sacerdotes y ministrar a Dios, y hacían exactamente igual. Los utensilios utilizados para otra cosa. Los hijos de Eli, fornicar, robar, ¿sí? Y usted va a ver el utensilio utilizado correctamente, consagrado. Samuel dice, y el joven Samuel no ministraba al Señor en la presencia de Eli, ¿sí? Entonces, y esto nos lleva a pensar mucho, porque es que hoy en día también es urgente que el cristiano empiece a entender eso, porque por eso el cristiano pierde a sus hijos. Amén. Por eso no nos pasa lo de la abuela y la madre de Timoteo. La fe que había en ti, no fingida, que hubo primero en Loide y tu abuela Eunice. Y estoy seguro, le dijo Pablo, que en ti también. Y lo terror esto, unos papás como los de Sansón. Esto es mucha tela que cortar. Sansón tiene su hijo, los papás, Manoa tiene a Sansón, no se sabe cómo llama la mamá. Y tiene la mamá y saben lo que tienen que hacer. Dios les habló, así crearán sus hijos. Y los terminan perdiendo a Sansón. ¿Cómo después de saber que Dios les habla? Un ángel viene y les habla. Esto es tremendo. Son los mismos papás que le conseguían la novia inconversa a su hijo. Oiga, eso es tremendo, porque ellos fueron digamos que de los pocos papás, porque eso la Biblia va a registrar muy pocos casos, donde se les habla a los hijos y se le da la lista de instrucciones para crearlos. Bueno, aunque hoy en día podríamos decir igual. Tú tienes la lista igual. De instrucciones. Dios dijo, hablarás esta palabra criar a nuestros para hijos. Criar a nuestros hijos. Críalos en la disciplina. Efesios 6 dice, el 5, la disciplina y amonestación del Señor. En la palabra. Hay muchachos que saben más de Dragon Ball Z, de Pepa, de esto, que de la propia palabra del Señor. Esto sería bueno para reflexionarnos a nosotros como papás. Primero, ¿qué tiempo dedicamos con nuestros hijos a buscar al Señor? ¿Cómo les estamos generando nuestra fe a ellos? ¿Sí? Porque es que es imposible que el cristiano esté perdiendo sus hijos. O sea, eso habla nos tiene que hacer pensar en qué cosas hemos dejado de hacer. Amén. No qué cosas estamos haciendo mal, sino qué cosas hemos dejado de hacer. ¿Sí? Hemos dejado de orar con ellos, de enseñarles a orar, de leer la Biblia, de traerlos a la iglesia. Y no solamente eso, porque hay gente que dice, pastor, ya están grandes, listo. Tú hiciste la tarea de compartir la palabra, de orar con ellos, de dar testimonio. ¿Sí? Cuando crecen,
paso no quieren. No, la tarea de nosotros es obstruir su camino. Sí, claro. Estorbarles allí. Vea, eso no se debe de hacer. Pero, hey, pilas, eso está mal, pero a veces hasta los acompañamos, por Dios. Hay papás cristianos que muchas veces dicen, yo los voy a ir a dormir a la casa del novio. Es que él es juicioso, no, que sea ¿cómo? Juicioso, No, la verdad. Vaya, yo lo dejo ir. No, hermano, son consagrados a Dios. No puede confiar de eso, iglesia. Uno tiene que llevarlos todo el camino. Y era tan importante ese tema para Dios. Los obstruimos, sí. Le estorbamos su camino, molestamos hasta que puede ser que nos digan, mi mamá tan cansona, mi papá tan cansón. Esa es la labor. ¿Por qué? Tú eres consagrado a Dios. Por eso era tan importante este tema para Dios, que la costumbre era que cuando nacía un hijo tenía que pasar por la circuncisión. Amén. Y dedicado a Dios totalmente. Ahora, sí, o sea, era dedicado a Dios. Eso tiene que ver con muchas cosas, iglesia. La gente que va a mi casa, que se oye, no, pastor, es que no escuchamos música mundana porque es que el ambiente, porque es que los mensajes, no, iglesia, ¿sabe por qué no debemos hacerlo? Porque nuestra casa es consagrada a Dios. Porque tenemos otros usos. Porque nuestra casa es para otro uso, para glorificar a Dios, hermanos. ¿Ya? Esa es la razón de nuestra vida. Y para Dios era muy importante ese tema, tanto que mi esposo tocaba ahorita los pasajes de Deuteronomio, donde dice, donde Dios encarga fielmente al pueblo de instruir a sus hijos. Amén. ¿Sí? Busque para terminar ya. Y leemos y después mañana terminamos de leer la historia de Daniel. Que nos quedamos en este versículo, hablándonos hoy, Dios sabrá por qué. Primera de Corintios capítulo 6 verso 12. Primera de Corintios capítulo 6 verso 12 dice de la siguiente manera. Mire lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está diciendo, puedo hacer cualquier cosa, pero es que no todo conviene. Pablo dice, todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejo dominar de ninguna. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como las otras destruirá a Dios. ¿Ya? Porque ahí había una pelea como que si hay que comer, no hay que comer. Y Dios le dice, listo. Bueno, el vientre para las viandas, pero tanto uno como otro les destruirá a Dios. Pero dice, pero el cuerpo. Mira lo importante, el cuerpo no es para la fornicación. Ahí algo está queriéndonos decir algo. Consagrar. El cuerpo no es para la fornicación, sino para mire, ¿para quién es el cuerpo? El Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Ahora, ¿por qué está metiendo esto de cuerpo el Señor? Nótese esto, que ¿para qué es nuestro cuerpo? Mire, no es para la fornicación. Glorificamos a Dios también con nuestra vida, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Consagrados. Es que cuando uno se consagra a Dios, hermano, Dios lo quiere todo. Dios quiere todo. Dios quiere ser el Señor de tu vida, todo. De tus emociones, de tu espíritu, de tu cuerpo, de tus finanzas, de tu vida amorosa, de tu vida de noviazgo, de tus pensamientos, de tus planes, todo. Y dice el 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y comienza a decir, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oh, mira, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Esto fue lo que hizo Belsasar. Quitó los miembros o los utensilios que eran de Dios y los juntó y los usó para otra cosa. Sí. Y sigue diciendo el 16, ¿no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
Porque dicen, los dos eran una sola carne. Pero mire el 17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Consagración. Óigame esto. Si tú eres unido a Dios, eres uno con Dios, ¿a dónde estás llevando a Dios? ¿Ah? Mire esto tan importante. Mire lo que dice. Pero el que se une, verso 17, al Señor, un espíritu es con él. Pregúntese, usted ya no son dos, eres uno. ¿Con quién? Con Cristo. Pregúntese, ¿por qué cree que muchas veces Dios no te ha permitido lo que quieres hacer? ¿Por qué muchas veces Dios no responde mis oraciones? Pues sencillo, porque tal vez lo que estás pidiendo no glorificará a Dios, no se consagrará a Dios. ¿Dónde estás llevando a Dios? Es como José. ¿Dónde llevó José a Dios? ¿Dónde llevó José a Jesús? Lo llevó al templo. Si tal vez hoy estuviéramos nosotros criando a Jesús, ¿dónde estará? ¿Tu Jesús dónde está? ¿Jugando Xbox? ¿Jugando PlayStation? ¿Jugando en cualquier parte menos glorificando a Dios? Haz de cuenta esto. Eres uno con Dios. Lo que tú escuchas, lo escucha Dios. Lo que tú haces, lo hace Dios. Lo que tu cuerpo hace, lo hace Dios. ¿Qué haces con lo que es de Dios? Sigue diciendo, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Peca contra Dios mismo. Pero mire lo que dice el 19. Decía la consagración. Mire lo que acá está hablando algo de consagrar su cuerpo. Su vida. Su vida. ¿Qué ves? Hay gente atada, hay cristianos atados en pornografía. ¿Sí? De actos sexuales ilícitos. Sigue diciendo acá, 19, nos va a dar la respuesta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, ese Espíritu Santo, está en nosotros, lo tenemos de Dios y que no sois vuestros? Escuche esto. Los utensilios que tomó el Sazar no eran de él, eran de Dios. Eran de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que es de Dios? Tu cuerpo es de Dios, tu vida es de Dios, tus hijos son de Dios, tu economía es de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que le pertenece a Dios? Y eso pasa también en el Nuevo Testamento, no con los utensilios, sino con el templo. Cuando Jesús viene y encuentra en el templo que lo habían vuelto una casa de mercado. Amén. Y Él les dice, no, es que mi casa será llamada casa de oración. Había pasado algo similar. Habían cambiado el uso del templo. Dejaron de que el templo fuera lo que debiese ser, casa de oración, para convertirlo en un mercado. En un cueva de ladrones. Sí, en una cueva de ladrones. Entonces, eso es algo que es muy repetitivo, suele pasar mucho. Por eso el cristiano tiene que cuidarse tanto de terminar siendo la función que no tiene que hacer, ¿sí? Usando su vida, porque igual como los utensilios, el templo ahora somos usted y yo. Sí, Dios está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Entonces terminamos convirtiendo nuestros utensilios o nuestro templo, o sea, nosotros mismos lo terminamos usando para otras cosas que no es las que originalmente se nos han designado. Y mire lo que sigue diciendo el Señor. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que no son de nosotros, son de Dios. ¿Qué eso es consagrar? ¿Qué es entender algo? ¿En qué empezamos nuestra consagración? ¿Cómo se empieza? Teniendo presentes que no somos de nosotros mismos, que somos de Dios. Por eso Pablo está diciendo acá, como usted es de Dios, no puedes tomar tus miembros que son de Dios y juntarlos con una ramera. No puedo tomar lo que es de Dios, que Dios designó para algo, y tomarlo y usarlo para otra cosa.
Porque si caigo en eso, estamos haciendo lo de Belsasar. Entonces creo que esto nos habla de un panorama muy grande. Sí, también. Saber de que, mire, la razón por la cual nos consagramos por una sola, somos de Dios. Somos de Dios. ¿Por qué nos consagramos? Todo es de Dios, hermano. Todo es de Dios. Tu vida, tus emociones, tus hijos son de Dios. Mire esto. Una vez Jacob le llevan los hijos de José a bendecirle y dijo, tus hijos son míos. Le dice Jacob a José, tus hijos son míos. Como Efraín, como Rubén y como le dice otro nombre, tus hijos son míos. Iglesia, Dios te dio hijos porque esos hijos que nos dio el Señor son de Él primero antes de nosotros. Lo que tienes, tu casa, tu hogar, tu carro, todo es de Dios, iglesia. ¿Qué estás haciendo con lo que le pertenece a Dios, iglesia? O sea, que quedémonos con ese pensamiento. Porque, consagrar. Óigame, usted puede decir, ¿y cuándo yo me consagré? Sencillo, porque habéis sido comprado con precio. El día que alguien pagó el precio de su rescate y usted aceptó ese rescate, usted es del Señor. Amén. Somos del Señor. Amén. Entonces, por eso dice... Le repito el verso 20. Porque, pastor, pero porque si yo... No, usted ha sido comprado por precio. Glorifica. Número 1, comprado por precio. ¿Qué hay que hacer? Glorificar pues a Dios. ¿Cuándo y en dónde y en cómo lo hago? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Por qué? Los son de Dios. Amén. Nos vamos a quedar con ese versículo. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y aquí se rompen muchos paradigmas. Pastor, es que si ponerme falda larga es religioso, no es religioso. Si cortarme las cejas o pintarme. No, iglesia, piensa en una manera. Vives para Dios. Glorifica a Dios en tu cuerpo. Si lo que te pones, usted piensa que glorifica a Dios, pues está súper bien. Pero si piensas que no glorifica a Dios, no te lo pongas. Y sí, por ejemplo, si lo que hace, o sea, si su manera de actuar, usted puede decir, con esto glorifico a Dios o no lo estoy glorificando. Si lo que estoy haciendo no glorifica a Dios, pues no lo haga, porque sabe usted muy dentro que no glorifica a Dios. Amén. Por ejemplo, si usted está peleando con su esposo y no lleva 3 días sin hablarle, ¿sí? 3 días sin hablarle, usted diga, ¿será que esto glorifica a Dios que yo lleve 3 días sin hablarle a mi esposo o no le glorifica? Entonces, es empezar a analizar cada cosa conforme Dios la ve, para saber qué glorifica a Dios y qué no glorifica a Dios. Y principalmente conocer la palabra. Amén. Porque la palabra nos lleva a glorificar a Dios. Así es. Así que vamos a orar por nuestras peticiones. Que esta mañana ha sido de mucha bendición este tema. Creo que están aquí. ¿La mandaste a mí o a su mamá? Aquí están. Oré por la de esta. Bueno, oramos. Vamos a orar. Ya hemos orado por el señor Héctor y la señora María Eugenia. Oramos por ella para que el Señor... Y oramos por Álvaro también. Sí. Hemos orado. Al principio de la oración oramos por ellos, que Dios sea obrando poderosamente en ellos, restaurando. Pero también vamos a orar por la restauración familiar del hogar de Steven Pachón. Por la señora Magdalena, que también está hospitalizada, dice nuestra hermana María Palencia. Y el señor José Mesa. Así que oramos. Y salud, dice Magda. Bueno, Padre, gracias en esta hora. Te damos toda la gloria y alabanza. Gracias por tu palabra bendita. Así es. Por recordarnos hoy que somos consagrados a ti. De que no vivimos como ruedas sueltas. Así es, Señor. De que nos compraste. Así es. Con precio. Por eso debemos glorificarte en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu.
Señor, permítenos como papás nos limpiemos de toda tomar, Señor amado, espíritu, Señor. Nuestros hijos que los dedicamos a ti y vivir la vida para que cumplan ese propósito, Señor. Amado Señor, oramos que hoy la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestras palabras, nuestro cuerpo, por nuestra casa, nuestra familia, porque somos consagrados a ti, Señor. Perdónanos si muchas veces nos olvidamos de ello y tomamos tus utensilios como Belsasar y los utilizamos para otra cosa. Si tomamos nuestro tiempo y lo hemos malgastado, Señor, si hemos tomado el día, nos hemos olvidado de que debemos adorarte, venir a congregarnos, Señor, buscarte. Perdónanos si hemos tomado nuestro cuerpo y nuestra vida y lo hemos usado para otra cosa, Señor. Gracias porque envías tu palabra para hacernos conscientes nuevamente, Señor. Padre, bendecimos hoy y traemos nuestras peticiones ante ti, Señor. Sigue obrando en Colombia. Señor, desbarata toda obra donde el hombre quiera salirse con la suya y pon allí tu voluntad. Grandemente, voluntad buena, perfecta y agradable, para bendición de todos los colombianos, Señor. Oramos para que en este tiempo, tanto los manifestantes, policías, alcaldes, políticos, envíen la palabra de Dios. Lo que en verdad necesitamos es una reforma espiritual que comienza en el corazón de las personas. Señor, bendice la vida, amado Dios, de Magdalena. Amado Señor, que está hospitalizada. Señor, por José Mesa también, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, por la salud en general de pastores, de tu iglesia. Cada uno de ellos, tú sabes cómo funcionan los cuerpos. Señor, venimos ante la persona correcta, ante el Dios correcto, porque tú, Señor, simplemente con tu palabra puedes sanar. Y no importa qué distancia se encuentren, tú puedes enviar tu palabra, sanarlos y librarlos de ruina. Oramos para que en el nombre de Jesús te glorifiques sobre aquellas situaciones. Y en medio de todo eso, esa situación, hable al corazón de la persona incrédula. Abre al corazón del pecador y los lleves a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Trae una restauración del hogar de Steven, Señor, para la gloria tuya, Señor. Steven Pachón, Señor. Una restauración que empiece por el corazón de cada uno de ellos y traigas tu restauración de hogar, de familia, de comunión unos con otros para la gloria tuya. Igualmente, cada petición de mis hermanos, que tal vez no está puesta allí, pero tú ya la tienes. Señor, sabe lo que hay en el corazón. Tal vez no la estamos pidiendo, pero vendrán cosas que tal vez no estamos pidiendo porque vienen de tu mano. Aquellos que están orando por provisión de deudas para pagar deudas, Señor, milagrosamente glorifícate. Y aquel que está pidiendo por trabajo, y aquel hoy, Señor, que tal vez quiera consagrar nuevamente a ti, Señor, que seas tú trayendo consagración a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por este día. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, iglesia, salgan este día pensando en que glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Sí? Mañana terminaremos de ver qué pasó, lo que fue y lo que inició con un uso incorrecto de las cosas consagradas. ¿Qué sucedió después de ello en Daniel? Estamos leyendo, solo nos quedamos en el primer versículo. ¿Qué sucedió después de ello? De lo que inició con un cambio de uso. ¿Sí? Amén. Entonces mañana lo estaremos viendo nuevamente 5 de la mañana. Estaremos orando, clamando al Señor. Y vaya pensando en ese día su trabajo, a donde se dirige, que podamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo Santo Dios. Y en nuestro espíritu, donde usted se dirija, en la casa donde va a estar estudiando con sus niños, Amén. En vacaciones donde está,
Porque usted esté pensando en eso. Hay que mirar también el significado de consagrar. Hay que, pues vamos a buscarlo para tener una definición más exacta, ¿cierto? Pero esa es la idea de consagrar. Consagrar es que somos de otro. Somos totalmente. Somos de otro. De alguien más. Somos de Dios. Y Dios no usa, escúcheme, Dios no va a usar nada que no esté consagrado a Él y que no lo glorifique. Por eso todo dentro del tabernáculo era consagrado a Dios, porque allí se glorificaba a Dios. Y en nuestras vidas tiene que glorificarse, Señor. Podemos hablar hasta de Sansón. ¿Qué pasó cuando rompió eso? Cuando rompió la consagración. Pero todo eso lo estaremos mirando. Que el Señor les bendiga. Mañana nos vemos otra vez 5 de la mañana por este mismo canal. Gracias a los hermanos que en el transcurso de la mañana verán que Dios les bendiga este en vivo. Que Dios los bendiga a todos, a nuestros hermanos en Boitá, fuera del país, fuera de Cundinamarca, fuera de, bueno, a todos y cada uno de Santa Librada, todos. Bendiciones para todos y que el Señor les bendiga. Glorifiquen a Dios. Bendiciones. Dios les bendiga.